Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy, en el simposio de divulgación científica del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, les presentaré los resultados de mi investigación de tesis de maestría titulado Redes y tejido social en organizaciones migratorias, un aporte hacia la protección y la reinserción social para migrantes retornados hondureños en el año 2022. Como parte de la fundamentación, ya sea del planteamiento del problema y los marcos teóricos, pues hay que entender que la migración es un problema multifactorial de diversas debates, de diversos actores, de diversas situaciones y cotidianidades que surgen de un problema en aras de resolver también esa ruta migratoria y esa convivencia o formas de desigualdades y reincidencia social de la población migrante retornada. Como ven las intencionalidades en el escenario de la atención al problema, lo que yo logro identificar y como un primer momento para poder investigar este tema, pues es analizar la atención en los efectos de protección y obtención de derechos, la articulación de acciones aisladas, la mirada de un inexistente sistema migratorio, el aumento de la población retornada durante los últimos 5 años. Además, a través de estas generalidades de entender que la migración es multifactorial, pues el objetivo general de la investigación fue explicar la construcción de un tejido social y redes institucionales en organizaciones migratorias, hacia la percepción de ese proceso migratorio y las acciones de representación de la población migrante retornada. Bajo ese sentido, mi tema teórico o el marco teórico conceptual está basado en configuradores del tejido social, que son el comunitario, el institucional y los estructurales, además de las tipificaciones de redes horizontales, verticales, externas e internas. Y en cada una de estas puedes entender la probabilidad de conseguir un empleo en el mercado del trabajo local, las redes familiares y personales en el proceso de ajuste hacia la dinámica del contexto de la migración retornada y la relación de la movilidad o establecimiento del lugar de retorno, las estaciones de apoyo y los grupos de familia. Además de comprender las organizaciones migratorias como ese índole y actor principal de la investigación. ¿Para qué? Para entender las acciones que se enlazan entre ellas y el papel de las redes migratorias, además de la incorporación de la reintegración social en las poblaciones migratorias, en las organizaciones y en el propio Estado como el garante de derechos. Para ello, la metodología que utilicé fue desde un enfoque cualitativo, entendido como este mapeo y cartografía social para entender todo la obtención de los actores y el análisis de las categorías de análisis. El método fue el fenomenológico a través de un muestreo por conveniencia, hubo una segmentación, una descripción y una reagrupación de las categorías de análisis y también de los propios resultados de las entrevistas. Una muestra fue bajo los criterios de sensibilidad. La muestra hizo una primera mirada de 26 instituciones o organizaciones migratorias teniendo en cuenta su impacto, ya sea directo o indirecto, en las poblaciones migrantes que trabajaban con las poblaciones migrantes retornadas. Bajo ese sentido, el listado de las organizaciones fueron 12 representantes de organizaciones migratorias, que ahí lo pueden identificar, el listado de las organizaciones migratorias. Las tareas de recolección fue basado en la organización de la información y un esquema de sinergia categorial. Y la organización de las tareas metodológicamente, pues lo fui utilizando bajo el sentido de el análisis de la información, bajo la obtención de las entrevistas, que fueron entrevistas abiertas, individualizadas, bajo la codificación y reagrupación de la información a través de los matices y de las categorías de análisis y de la obtención de información de acuerdo a la saturación de información teórica que me brindaban los representantes. Entonces, lo que les mencionaba de la sinergia categorial, este es el esquema basado en configuradores estructurales, los configuradores institucionales y los comunitarios. Esta idea de sinergia categorial me dio la importancia de entender de una manera ordenada cuáles fueron las experiencias de la ruta migratoria, cuál fue la gestión institucional de las acciones y el proceso de reinserción social productiva. Este sistema categorial no solo aporta a la metodología para ordenar y analizar los resultados de información, sino también desde la parte teórica de entender el tejido social y las redes
que se estaban enfocando en el problema de las organizaciones migratorias y las acciones que ellos tenían hacia la población retornada. Bajo estas líneas de acciones metodológicas y el sistema categorial, pues los resultados se enfocaron en la elaboración de 8 metáforas. Estas metáforas fueron resultados de las propias entrevistas de investigación y de las propias categorías de análisis. Para ello, cada una de estas 8 metáforas estudiaron o dan paso, perdón, hacia nuevos temas de investigación para entender que, como una primera metáfora que dio como resultado del estudio del análisis de las entrevistas, fue la caracterización sobre el proceso migratorio de la población migrante retornada que es atendida en cada organización, ya sea las organizaciones que trabajan con mujeres, organizaciones que trabajan en el sistema ya de sociedad civil, que trabajan con el sistema un poco enfocada más en el Estado, como DINAF, el ACNUR, etcétera. Entonces, bajo esa caracterización del sistema migratorio, lo que la representación, la percepción que tenían los representantes de las organizaciones migratorias fue la tipificación de retornados asistidos durante el desplazamiento del migrante, la institucionalidad de acceso a derechos, dentro de la política integral migratoria, la importancia de una asistencia humanitaria, social y legal, dentro de la planificación de las redes organizacionales, la coordinación de las redes y los actores, la capacitación de protección. Muchas veces los representantes de las organizaciones mencionaban que cada una de las personas que atendían a la población migrante no conocían sobre migración y no conocían de la cotidianidad. Algo importante que surgió también fue la imagen del retornado en la sociedad. Se hablaba de la discriminación y los derechos a la movilización y el retorno, la empatía, la revictimización fue importante, fue bastante mencionada en estas entrevistas. Para ello hay que trabajar en redes comunitarias y de las propias familias y del rol activo y directo del Estado. Para hablar de la reinserción social y laboral, pues se determina el apoyo y acompañamiento a proyectos de reinserción y crear capacidades para la reintegración social. Entonces, si ven, cada una de estas metáforas da a entender que para hablar de migración y de retorno, es entender que existe la migración y entender que los migrantes son garantes de derechos y que el rol activo del Estado tiene que estar siempre inmerso en el respeto a las necesidades individuales y familiares, en el enfoque de derechos humanos para trabajar en un tejido social que sea integral y planificador desde las redes organizacionales y de las propias voces de los migrantes. Para ello, dentro de las conclusiones y recomendaciones, pues teóricamente las enfoqué desde los configuradores estructurales, institucionales y comunitarios. Para los estructurales, pues, una de las conclusiones es la preocupación sobre promover la participación constante de los grupos de familia y comités de municipalidades, es decir, darles prioridad a ellos, darles voces para entender la cotidianidad dentro de la migración y del retorno. Para los configuradores institucionales, pues, una de las conclusiones es la falta de apoyo a los comités y centros de apoyo familiares y municipales, la centralización en el sistema de fondos presupuestarios también para crear estrategias de redes organizacionales y una falta de articulación en las agendas de sociedad civil y el Estado a pesar de construir líneas de acción y acceso a la protección social. Es decir, hay que trabajar desde las poblaciones migrantes, desde las organizaciones y del Estado articuladamente y no como islas, porque muchas veces mencionaban esto los entrevistados. Y dentro de los configuradores comunitarios, las conclusiones, pues una baja facilitación de fondos, el reconocimiento en la existencia de agendas con mirada reintegradora y con veeduría nacional e internacional, pues hay que trabajar en ese fortalecimiento de estas agendas y motivar el tejido social con sensibilidad humana, es decir, trabajar la migración y el retorno y las redes desde los derechos humanos. Para esto, pues estas conclusiones generaron retos que son basadas también en recomendaciones y en nuevas líneas de investigación a través de la migración y del retorno. Dentro de estos retos, pues la construcción de un pacto social entre organizaciones e instituciones, procesos holísticos y multidisciplinarios, prioridad en el monitoreo de los proyectos y caracterizar y dinamizar las leyes de protección, es decir, estar siempre en constante lectura, no solo nacional, sino también internacional, de los procesos de protección social y humano a la población migrante retornada. Dentro de las recomendaciones, pues brindar un protagonismo y liderazgo individual acompañado de una participación activa de la población migrante, reforzar los consejos municipales y de protección hacia las redes y la formación de capacitaciones constantes antes de fomentar
una situación de protección, es decir, entender que existe historias de vida de las propias voces de los migrantes y que ellos tienen acceso y hay que brindarles apoyo para qué, para tener una migración digna, ya que es un derecho y un retorno también articulado y un retorno asistido hacia las propias comunidades en donde ellos viven. Entonces, para ello, pues muchísimas gracias y gracias por darle prioridad a estos temas sobre migración desde la Facultad de Ciencias Sociales.